Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Me abriendo tu Biblia ahí en 2 de Samuel, capítulo 12. La semana pasada iniciamos el capítulo, vimos la primera parte de este capítulo, muy interesante, ¿no? El capítulo 12 de 2 de Samuel, porque es el momento en que Dios pone un alto, ¿no? En la vida de David, del rey David. Lo hemos estado viendo en todo 2 de Samuel, un rey que está creciendo en fama, un rey que viene conquistando, obteniendo victorias, siendo reconocido ya por todo Israel, pero llega un momento en que pues, Dios, se tiene que ponerse a cuentas con Dios. Hay algo en su vida que está mal, ¿no? Y llega al punto que ya es el colmo, ¿no? O sea, lo lleva a pecar más y más y más, y Dios tiene que llamar a Natán para confrontarlo con este pecado, ¿verdad? David comete adulterio con Betsabé, y no solo adulterio, asesinato al tratar de encubrir su pecado, asesinando al esposo de Betsabé, Urías Eteo, ¿no? Y Dios, vimos en el capítulo 2, el inicio, cómo Dios envía a este profeta Natán delante del rey a confrontarlo, ¿no? Confrontarlo con su pecado, mostrarle, ¿no? Pues lo que estaba haciendo, ¿no? Cómo estaba mal delante de Dios, con una parábola muy sencilla, pero directamente en su conciencia, ¿no? Cuando le dice, tú eres este hombre, ¿no? Cuando le revela, tú eres ese hombre, ¿no? Que ha estado pecando de esta manera, ¿no? Y es asombroso ver cómo David recibe esta noticia. Te decía la semana pasada, o sea, esto no era sencillo para Natán. Como profeta de Dios era su obligación, pero no era sencillo de repente ir delante del rey y confrontarlo con algún pecado, ¿no? Muchos profetas de Dios cayeron en no hablar de parte de Dios por el temor, ¿no? De confrontar a los reyes que andaban mal, ¿no? Pero Natán entiende, ¿no? Que él tiene que hacer esto. Y de alguna manera Dios se ve encargado de estarle mostrando a David su pecado, ¿no? Leamos una parte del Salmo 32, donde él dice, ¿no? Mientras callé, mis huesos envejecieron, ¿no? Se secaron, ¿no? O sea, no estaba bien, ¿no? Su conciencia le redarguía, ¿no? Y era Dios, ¿no? Como lo hace con todos nosotros, ¿no? Pero es un punto donde David seguramente ya no podía con su pecado. Y realmente Natán llegó en un momento justo para que él pueda decir, sí, hice esto delante de Dios, ¿no? He pecado delante de Dios. Y vamos a ver el día de hoy lo que sucede después de eso, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque a veces podemos quedarnos con esa parte de, bueno, que ya confesó su pecado, Dios lo perdonó, ya, todo volvió a la normalidad, fueron felices por siempre y pues sí, pero no, ¿verdad? Hay consecuencias, ¿sí? Pero aún ahí en las consecuencias, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, ¿ok? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ir al texto. Y quisiera pues orar. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Para iniciar el estudio. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos estar juntos esta noche, reunidos en tu nombre para escuchar tu voz, Señor, hablando en nuestras vidas y corazones. Tú sabes, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, así como tú sabías lo que hay en el corazón de David, Señor. Lo que intentó encubrir por un año, Señor, pensando que ya lo había cubierto, Señor, no era así. Al final se dio cuenta que no fue así, siempre estuvo delante de ti, Señor. Y así estamos delante de ti el día de hoy, Señor. Trae a la luz la verdad, Señor. Aquello que esté oculto en nuestras vidas, aún el día de hoy, si hay un pecado ahí, Señor, el cual tú nos has estado hablando, buscando eso, confesión en nuestras vidas, Señor, que el día de hoy sea ese día, Señor. Háblanos a través de tu palabra y guíanos, trae una convicción, Señor, en nuestros corazones, Señor. Por favor, queremos alabarte, queremos honrarte, Señor, y sabemos que eso viene a través de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que sea una oportunidad en la que tú puedas hacer eso sobre nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en el verso 14, vamos a ver el verso 15. Pero quisiera recordar esto, ¿no? Los dos versículos atrás, estos versículos 13 y 14, ¿no? Vamos a leerlos desde ahí. Dos cosas que suceden, fíjate lo que dice el verso 13. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Así de sencillo, ¿no? Y veíamos y te decía, ¿no hizo lo mismo Saúl cuando fue confrontado con Samuel? Sí, pequé contra Dios, ¿no? Pero Dios no lo perdonó. ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente la confesión fue sincera o no sincera, ¿no? La confesión de David es una confesión totalmente sincera. La de Saúl dijo lo mismo, pero empezó a justificarse, ya sabes, ¿no? Sí, pero el pueblo también hizo lo suyo. Yo pues, tuve que hacer lo que ellos quisieron. Yo sí te obedecí completamente. O sea, empezó a poner justificaciones. David no hace nada de eso. Solamente dice, he pecado contra Jehová. Así de sencillo. Pero eso implica un corazón, como lo vimos en el Salmo 51, totalmente quebrantado, humillado, que es lo que Dios busca, ¿no? Y dice así, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, me encanta eso, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Inmediatamente, lo que te decía. O sea, Dios no esperó, sí, ya te arrepentiste, pues ahora espera que a mí se me pase el enojo, me ponga de buenas y te voy a perdonar. A ver si te perdono. No, inmediatamente Dios dice, también Dios ha remitido tu pecado. Y dice, no morirás, recordando eso. David merecía morir por esos dos pecados. Adulterio, ¿no? La paga del adulterio era, el castigo era la muerte. Asesinato, el castigo era la muerte. Y Dios le dice esto, no morirás. Pero ve lo que dice el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y nos quedamos ahí y te decía, eso es lo que viene. Va a haber una consecuencia, bueno, varias consecuencias de esto, ¿no? Y veamos eso, Dios nos perdona y su perdón es sincero y es completo. Y vamos a ser parte de eso todavía el día de hoy. Pero Dios deja las consecuencias, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada, te decía, muchas veces Dios hace eso porque es a través de las consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Que realmente nosotros ya no regresamos a esos pecados, ¿no? Porque David ya no lo volvemos a ver pecando de esa manera, ya no lo volvemos a ver tomando mujeres. ¿Te das cuenta de eso? Aquí ya se acabó eso. Algo que desde un principio veíamos que tenía una mujer, después quiso otra, después tuvo otra, ¿no? Y al último llegó a cometer adulterio, ¿no? Pero ya no sucede esto en la narración bíblica. ¿Por qué? Yo creo que fue esto, ¿no? A veces Dios permite consecuencias para que tú y yo podamos decir, ¿sabes qué? No regreso a eso, ¿no? Ya no quiero pecar delante de Dios, ya no quiero volver a hacer esto delante del Señor. Y entonces vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo son estas consecuencias? Y aún cómo Dios ahí sigue siendo misericordioso, sigue siendo bueno, sigue siendo justo, ¿ok? Pero dice algo, ¿no? Dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y es así, ¿no? O sea, tenemos que considerar esto. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, así, sin temer, ¿no? Sin ningún temor, lo que estamos haciendo es esto, hacer que otros blasfemen el nombre de Dios, ¿no? Los enemigos de Dios. El día de hoy, los incrédulos nos ven pecar los cristianos, dicen, mira, ahí está el cristiano, ¿no? Ahí está o sea, para eso, o sea, qué fácil, ¿no? O sea, yo he escuchado eso, ¿no? Qué fácil es simplemente decir, te arrepentiste y Dios te perdona y ya puedes seguir viviendo tu vida así. Y lo que hacen es blasfemar el nombre de Dios. Entonces, pues David había hecho esto realmente. Ahora, él es el rey, recuerda esto. Él es el rey de Israel, un rey que Dios ha levantado, que le ha dado fama no solo en Israel, alrededor de Israel. Y de repente verlo así, pues obviamente pues los enemigos iban a hablar mal de él, ¿no? Y de Dios, ¿no? O sea, como él, mira, a su Dios le permite pecar así, le permite vivir de esa manera. Ellos que hablan de un Dios santo, de un Dios justo realmente, ¿no? Entonces, realmente eso trajo una consecuencia. ¿Qué es lo que dice, no? Por cuanto hiciste esto, el hijo que te ha nacido, dice el texto, ciertamente morirá. Entonces, vimos a Dios perdonando el pecado de David, ¿no? Versículo 13. Y ahora lo veremos juzgando el pecado de David a través de las consecuencias. Ya lo perdonó, sí lo perdonó, pero sí va a haber consecuencias. La semana pasada mencioné que David escribe 2 salmos después de haber sido confrontado por el profeta Natán, el Salmo 51 que leímos y el Salmo 32 que también leímos una parte, pero quisiera antes de iniciar leer la primera parte del Salmo 32. Fíjense lo que dice. Son versículos conocidos, es un versículo que usa Pablo para hablar de la justificación por medio de la fe en Romanos capítulo 4. Y dice así, Salmo 32, verso 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En verdad, creo que todo creyente ha experimentado esa bienaventuranza, ¿no es así?
bienaventurado, más que dichoso es lo que dice, ¿no? El saber eso, que la culpa que tanto cargabas te ha sido quitada, es lo que está diciendo. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya no cubierto por ti, sino cubierto por Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? O sea, David escribe esto y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. David ya se siente así, dice, ya no hay engaño en mi vida, soy bienaventurado, ya no tengo culpa delante de Dios y hemos experimentado ese perdón de Dios. Y podemos experimentar ese perdón de Dios, ¿verdad? Y David se gozaba de eso y experimentaba eso. Dice, qué bienaventurado. Pero es un hombre que está viviendo las consecuencias de su pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces me encanta ver cómo David, a pesar de estar viviendo las consecuencias de su pecado, puede sentirse bienaventurado. ¿Sí lo ven? ¿Por qué digo esto? Porque a veces entendemos, llegamos al punto de entender, sí, lo que estoy haciendo está mal. Si ya entendí es pecado delante de Dios, tengo que confesarlo, pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y tememos más a las consecuencias. Sí. Que eso no sea un obstáculo para venir delante de Dios y confesar tu pecado. Sí, va a haber consecuencias. Pero va a ser bienaventurado. Y créemelo, en el momento en que tú confieses tu pecado delante de Dios, saques todo aquello oculto, lo saques a la luz, Dios te va a perdonar y eso, créemelo, las consecuencias van a quedar a un lado. Así como David decir, wow, me siento, o sea, me quitaron un peso de encima. No. Las consecuencias, sí, puedo cargar con ellas, pero ya no podía cargar con esa culpa. ¿Me explico? Es lo que David está sintiendo aquí. Entonces vamos a regresar y vamos a ver esto, o sea, ¿qué fue lo que pasó después de esto? Dice el verso 15, 2 Samuel 12:15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿No? Dices, ¿qué dice ahí? O sea, que Dios hirió al niño. Sí, Dios hizo esto. ¿No? Dios hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿No? Ahora, es interesante lo que está haciendo ahí. Cuando se menciona a este hijo de David, con Betsabé obviamente, ¿te das cuenta cómo se le llama a ella? No se le llama Betsabé, no se le llama la mujer de David, se le llama la mujer de Urías. Y creo que el propósito es este, o sea, recordar el pecado de David. O sea, ese niño iba a ser un recordatorio de ese pecado, ¿se dan cuenta? Y Dios está diciendo, o sea, todavía hay algo que tengo que tratar con esto. O sea, te perdoné, pero hay cosas que están ahí, que tenemos que tratar con ellas. Y por eso la menciona así. O sea, David ya lo había tomado por mujer, recuerda, lo vimos al final del capítulo 11. Pero aquí Dios le dice, ¿no? Hablando del hijo de la mujer, dice, de Urías. ¿No? Entonces, fíjate lo que dice el verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y vemos a David afligido. O sea, es el rey David. Él lo vimos en el Salmo 51. O sea, él va delante de Dios y aunque él sea el rey, sabe que Dios es más grande que él, ¿no? O sea, le dijo, o sea, no quieres sacrificios, no quieres holocaustos, yo los daría, yo soy el rey, yo podría darte cualquier cosa, Dios, pero sé que eso no sirve. El corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Y es lo que vemos. Aquí vemos un hombre con un corazón humillado. O sea, aquí ya David confesó su pecado. Ya se arrepintió, ya lo confesó. Está buscando a Dios, está ayunando, ¿te das cuenta? Está rogando a Dios. Eso es lo que expresa este versículo 16. Entró, pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos, de ese verso 17, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Entonces estos hombres tienen temor, ¿no? Porque cuando el niño ya estaba vivo, estaba enfermo y David oraba y ayunaba y estaba ahí, ¿no? Pues rogándole a Dios que hiciera algo por el niño.
Estos ancianos se acercaron, trataron de animarle y él no quiso comer, quería seguir ahí. Dicen, pues ahora imagínate, ¿no? Si vamos y le decimos que ya murió, pues, o sea, no, pobre David se va a matar, ¿no? Se va a suicidar, no sé qué locura va a hacer, o sea, no va a poder con esto. Es lo que ellos están temiendo, ¿no? ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero dice el verso 19, más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. David oró, David ayunó por el niño. Son dos cosas que vemos en la Biblia, ¿no? Orar, ayunar, afligirnos delante de Dios. Eso es lo que está mostrando aquí David, ¿sí? Y lo hace pues porque está buscando algo, en verdad. Pero ¿qué sucede? Y vemos un hombre arrepentido, un hombre que realmente ya fue perdonado por Dios, sincero en su corazón, pero ¿qué sucede? ¿Cómo responde Dios? El niño murió. No. ¿Sabes qué? Esto nos muestra que la oración y el ayuno no son un método para hacer cambiar de parecer a Dios. ¿Okay? No quiere decir que no sirve, no funciona. O sea, por algo aparece en la Biblia, por algo David lo está haciendo. ¿Okay? Pero de repente pensamos que se trata de eso. Voy a orar. Y si eso no sirve, voy a ayunar, ¿no? Para que entonces Dios haga lo que yo quiero. No. Aquí Dios ya le había dicho, o sea, el niño va a morir. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? Lo que hace la oración y el ayuno, más bien, no es un método para cambiar la voluntad de Dios, sino es una manera en la que Dios nos ayuda a entender mejor sus propósitos. Eso es lo que vemos con el rey David. Vemos a un hombre afligido, orando, rogando a Dios, pero un hombre que está rindiendo su corazón a Dios. ¿Sí? La oración y el ayuno lo que buscan no es que Dios cambie su voluntad, que haga mi voluntad, sino todo lo contrario. Que yo pueda entender, sujetarme y rendirme a su voluntad. Eso es lo que hace la oración y el ayuno. Muchas personas dicen que ayunan y piensan que el ayuno solamente es dejar de comer. No, vamos a ayunar y he escuchado esto de iglesias que vamos a hacer 40 días de ayuno y están todos sin comer, ¿no? Pobrecitos, ya todos bien delgados, ¿no? Cuando llega el mes y medio, ¿no? Pero ni siquiera pasan tiempo en la palabra, no pasan tiempo en oración. O sea, ayuno no es con un dolor en su corazón, no están entendiendo lo que Dios quiere hacer, están buscando que Dios haga algo a fuerza y eso no es el sentido del ayuno. ¿Okay? El ayuno sincero y correcto, Jesús lo expresó y lo dijo, eso es en lo íntimo. ¿No? O sea, cuando ayunes no andes divulgándolo, no andes diciendo a todo el mundo, estoy ayunando, hermano, ¿no? Para verte más espiritual, no, tú hazlo. ¿Sí? Porque es algo así muy íntimo con Dios. Y es lo que David está haciendo. Esos hombres vinieron a hablarle y dijeron, ¿saben qué? No, ahorita eso no. O sea, no me interrumpan, estoy aquí con Dios. O sea, mi corazón está siendo derramado delante de Dios. Y eso es lo que está pasando. Es como si David dijera, o sea, Dios me dijo algo y necesito que este corazón esté listo para recibirlo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, perder un bebé. No sé, quizás alguno de ustedes ha vivido esa tragedia. Pero nada más de pensarlo es algo duro. ¿No creen? Perder un hijo y perderlo de esta manera sabiendo que es tu culpa o que son consecuencias tuyas, pues qué peor. Entonces, fíjate, David no le queda otra más que hacer eso. Y ahí vemos exactamente lo que Saúl no hizo. Vemos ese corazón contrito y humillado, ¿se dan cuenta? Buscando a Dios en ayuno y oración. Sinceramente, es lo que está haciendo. Y aunque el niño murió, porque esa fue la noticia, ¿no? David se da cuenta, dice, están hablando así, pues seguramente ya pasó, ¿no? Les pregunta, sí, ya murió, ¿no? Aunque el niño murió, es importante notar algo, que el juicio recae sobre David, no sobre el niño. ¿Okay? El problema fue con David, no con este niño. Dios le está mostrando su misericordia a David, pero también le está mostrando su justicia. Es lo que está haciendo aquí. La misericordia de Dios nunca va a ir en contra de su justicia. Él es justo y Él es misericordioso.
¿ok? Porque a veces pensamos de que es que ¿por qué Dios no es misericordioso en esto? Pues porque si fuera así como tú piensas misericordioso, dejaría a un lado su justicia y no, ¿ok? Es justo y es misericordioso y es lo que vemos aquí. Dios perdonó el pecado de David y también le perdonó la vida, como veíamos. O sea, te he perdonado, no morirás, pero ¿a qué costo? A cambio de otra vida, la vida de su pequeño hijo. Y podemos empezar a pensar y a ver a Dios de una forma como cruel, ¿no? O sea, ¿por qué Dios? Espérame, antes de empezar a juzgar a Dios, pensando que somos más sabios y justos que Él, debemos de recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Acaso no hizo algo similar? ¿Entregó a su único hijo por nosotros? ¿Su vida por la nuestra? Y al final lo que Dios hizo con el hijito de David fue justo. ¿Por qué? Porque ese niño, al igual que todo ser humano, nació con una naturaleza pecaminosa que lo condenaba a la muerte. ¿Estás de acuerdo? O sea, ese niño iba a morir en algún momento, como todos nosotros. En cambio, Jesús, el Hijo de Dios, en el cual no se halló pecado, murió llevando nuestro pecado en la cruz. O sea, no debemos de por qué dudar de la misericordia de Dios, de su justicia. Porque podemos empezar a decir, ¿por qué Dios juzgó así a este niño? ¿Por qué permitió? No, o sea, la pregunta es ¿por qué Dios entregó a su Hijo por nosotros? El justo por los injustos, ¿recuerdas? 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros. Tan claro como eso, al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado en la cruz. Si hay algo injusto para nosotros, podría ser eso. Pero aún ahí Dios mostró su justicia. Murió por nosotros en la cruz. Lo que Dios está haciendo aquí es algo totalmente justo. Ahorita vamos a ver algunas cosas acerca de eso, pero el niño no murió como un sacrificio por los pecados de David. El niño murió como consecuencia del pecado de David. ¿Se dan cuenta de eso? Eso fue lo que estaba pasando. Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo responde David después de que se entera de esto, que el niño ha muerto? Verso 20 dice: entonces David se levantó de la tierra. O sea, lo vemos ahí. David se había postrado 7 días, porque dice que al 7º día el niño murió. 7 días postrado, dice, se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es lo que contesta David, ¿no? Se levanta, cambia sus ropas, pero ¿qué hace? ¿Entra a su casa a comer? No, entra a la casa de Jehová y adora a Jehová. ¿Se dan cuenta? La oración y el ayuno ayudaron a David a entender y aceptar la voluntad de Dios en esto. Y lo llevaron a adorar a Dios en medio de esa desgracia que estaba viviendo. ¿Se dan cuenta? Esa es la principal razón, yo lo podría ver así, de la oración. Claro, Dios le gusta que pidamos cosas, ¿no? Es como nuestro Padre. Jesús habló de eso: pide y recibirás, ¿verdad? Pero creo que sobre todo es esto: poder entender sus propósitos, su voluntad, y que mi corazón se alinee a su voluntad. Y aquí vamos a David entendiendo esto. O sea, al grado de que los hombres, estos ancianos, se sorprenden y dicen: a ver, o sea, cuando estaba vivo estabas así afligido, y ahorita ya se murió, ya estás bien contento, ya fuiste a adorar a Dios. Dice: pues sí, ya no tiene sentido. Pues ya no puedo hacerlo volver. Ese tiempo ya lo hice, busqué a Dios. Dios cumplió su voluntad y voy a adorar a Dios. O sea, qué corazón, ¿no? Y empiezas a ver cómo,
¿Por qué David es llamado así un hombre conforme al corazón de Dios? A pesar de lo que ocurrió en el capítulo 11, su pecado, Dios trató con ese corazón. Y de esa manera, todos nosotros podemos tener un corazón conforme al de Dios, cuando dejamos que Dios trate con él. Muchas veces en la aflicción, en el dolor, pero buscar a Dios, someternos a su voluntad y entender su voluntad, sus preceptos, sus caminos. Y quizás no lleguemos a entenderlos completamente, pero por lo menos nuestro corazón va a estar tranquilo, satisfecho en Dios. Y junto con David vamos a poder hacer eso. Voy a poder ir y adorar a Dios y adorarlo en ese momento. David lo primero que hace es eso, ¿se dan cuenta? Antes de ir a su casa a comer, va y adora a Dios. O sea, yo no seguía ahí. Hasta después de eso, va y come, ¿no? David oraba, me llamó mucho la atención lo que dice el verso 12, perdón, el verso 21. 22. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de quién? ¿Del niño? Dice, de mí. ¿Se dan cuenta? Por eso decía eso. Dios oraba por compasión de Dios para él, no para el niño. O sea, David entendía, esto es consecuencia de mi pecado, de mi maldad. ¿Sí lo ven? Solo entendido de esa manera, por eso te estaba diciendo al principio, o sea, Dios está juzgando el pecado de David de esa manera, hay una consecuencia. Ya lo perdonó, le perdonó la vida. Pero realmente Dios está mostrando su justicia en esto. Y David termina diciendo esto en el verso 23. Mas ahora que ha muerto, dice, ¿para qué de ayunar? O sea, ¿para qué voy a ayunar? ¿Para que Dios lo reviva? Por eso dice, ¿podré yo hacerle volver? Por más que ayune, que ore, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y dice, yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. ¿No? Y eso es interesante. David confiaba que un día se encontraría con su hijo. ¿Dónde? Yo creo que sinceramente está hablando de la eternidad, en el cielo. ¿No? Y aunque aún en esta parte, ¿no? En el Antiguo Testamento no se habla mucho de lo que es el cielo, ¿no? La justicia por medio de la fe, eran hombres que entendían eso. Moisés, David, ¿no? Hombres que entendieron que había más allá, o sea, una vida eterna con Dios. Y David lo expresa así, un día me voy a encontrar con Él en el cielo. Y esto nos muestra algo que de repente hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa con los bebés cuando mueren? O sea, ¿qué pasa con ellos? Un bebé que no, pues nunca conoció, o sea, ¿qué pasa con un bebé que no sabe ni leer, no? Y nunca pudo escuchar de Jesús, ¿no? O un niño más grande, ¿no? ¿Qué pasa con ellos cuando mueren? Pues lo que muestra es que cuando un niño aún no tiene la capacidad, ¿no? de razonar, de discernir su condición pecadora delante de Dios, pues lo que va a suceder es que va a ir al cielo, ¿no? Pero no va al cielo por su inocencia, como muchos piensan. ¿Por qué? Porque ya es un pecador, ¿estás de acuerdo? Un niño, un bebé ya es un pecador. ¿Por qué? Porque ya nace con esa naturaleza. Va al cielo, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Así de sencillo. No hay una edad en la que tú digas, pasando los 8 años ya, si ese niño se muere, si no se arrepintió, se va al infierno. No hay una edad. No. O sea, cada uno, yo creo que Dios sabe en qué momento se puede revelar a una persona y puede entender el evangelio y puede aceptarlo o rechazarlo. ¿Cuál es la condenación? Juan 3 dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La condenación es el rechazo a la luz. ¿Se dan cuenta? Ya estamos condenados. ¿Sí? La condenación es simplemente que Jesús se revela a tu vida y tú digas, no, yo quiero seguir viviendo mi vida de esta manera. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que se juzga. Eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados. Jesús vino a salvarnos, ¿recuerdas? Él viene a salvarnos. Una persona que rechaza la salvación, pues ya para él ya no hay más esperanza. Está rechazando al Salvador, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice la palabra. Entonces, David cree en esto, o sea, dice, lo voy a ver un día. Es lo que vemos aquí. Un día voy a estar con él.
El pequeño hijo de David murió, pero Dios también tuvo misericordia de él. Este niño, piensa en esto, no experimentó ninguna consecuencia del pecado. No experimentó el dolor, no experimentó la decepción, la tragedia, las enfermedades que su pecado podían generar. Él no vivió todas esas cosas que tú y yo hemos vivido. Él no corrió el riesgo de endurecer su corazón y un día negar a Dios, por ejemplo. Él murió y fue a la presencia del Señor. O sea, hasta cierto punto, digámoslo así, hay una ventaja de que un bebé o un niño pequeño muera, ¿no? O sea, ese niño va directamente al Señor. O sea, realmente Dios le está dando hasta un regalo a David al hacer esto. Y también porque, piensa en esto, piensa en la fama que este niño hubiera tenido por haber nacido de la unión del adulterio del rey David y la mujer de Urías Eteo. O sea, imagínate el bullying en la escuela, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo hablaron de Jesús? O sea, prácticamente a Jesús le decían que era un bastardo, ¿verdad? Porque su madre lo tuvo pues virgen, ¿no? Y José no era su padre. Imagínate con el rey, con el hijo del rey. ¿Cómo le iban a tratar? ¿Cómo le iban a ver? Entonces, al final el Señor tuvo misericordia aún de este niño, a no permitir que él siguiera viviendo. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Verso 24. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegando hacia ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Después de la muerte del niño, Dios reconoce a Betsabé como mujer de David, ¿se dan cuenta? Ya no dice la mujer de Urías. Aquí dice así, y consoló David a Betsabé, su mujer. ¿Qué nos muestra eso? Pues es parte del perdón de Dios. Es como si Dios dijera, ya está resuelto. El niño murió, ya, ahora sí, es tu mujer. ¿Se dan cuenta? Él la tomó en adulterio. Tiene un hijo de esa unión en adulterio. Y Dios tenía que limpiar eso. Había consecuencias. Yo sé que puede sonar duro, pero, o sea, es más duro vivir en el pecado. Pregúntale a David. O sea, Dios está limpiando el nombre del rey. Es el rey David. Dios le está dando su perdón de esta manera. Ahora sí reconoce a Betsabé como su mujer. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Dios no guarda ningún rencor hacia David ni hacia Betsabé. ¿Por qué? Porque les da otro hijo, ¿se dan cuenta? Recuerdan que la primera esposa de David no podía tener hijos. No podía tener hijos. La hija de Saúl. No podía tener hijos. ¿Tú crees que Dios no pudo haber dejado estéril también a Betsabé por ese pecado? ¿Y no vas a tener hijos con ella? No. Le da otro hijo. ¿Y qué hijo es? Salomón. ¿Sabes quién es Salomón? Es el siguiente rey, el rey Salomón. ¿No? El nombre de Salomón significa pacífico. Viene de la palabra hebrea shalom. De ahí viene Salomón, shalom. ¿Sabes? La palabra shalom significa paz. ¿No? Y eso es muy interesante porque al parecer David elige este nombre mostrando exactamente eso, que ahora tiene paz con Dios. Ahora puede decir, ya estoy a cuentas con Dios. Ya estoy en paz con Dios. Bienaventurado el hombre al que es perdonado su pecado, ¿te das cuenta? Y David siente eso, dice, wow, tengo paz con Dios. Eso es lo que el hombre necesita. Es lo que todos necesitamos. O sea, en el fondo de nuestro corazón, la conciencia nos muestra eso. Hay una culpa que nos está diciendo, eres culpable. Eres culpable. Y esa conciencia y esa culpa, ese sentimiento de culpa, es parte de la misericordia de Dios que nos está diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu pecado. Necesitas ponerte a cuentas conmigo. Yo te hice, te creé y has pecado contra mí. ¿Se dan cuenta?
Y cuando venimos delante de Dios y confesamos sus pecados, podemos sentir esa paz y decir, wow, Señor, me has perdonado. Creo que eso es lo que significa el nombre de Salomón, o sea, recordando esa paz que él puede experimentar en este momento ya. Durante un año cargué con eso. Y ahora puedo ver a Dios. Puedo orar, puedo ayunar, puedo estar en su presencia, puedo adorarle. No sabemos, quizás en todo ese tiempo David dejó de adorar a Dios porque pues cómo iba a ver a Dios así, cómo podía sentirse, ¿no? Pudo entrar a casa de Dios a adorar a Dios. Y ahora tiene paz en su corazón, ¿verdad? Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa paz está al alcance de todos, el día de hoy. Solamente tienes que creer en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Justificados pues por la fe. Al ser justificados simplemente por creer en su sacrificio, el confesar tu pecado y decir sí, lo acepto y Jesús murió por ello en la cruz, Dios te justifica y tienes paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Eso es lo que está viviendo David aquí. Y ve la gracia de Dios dándole otro hijo. Y le pone Salomón. Ahora, Salomón no era el primogénito de David, pero sí es el que seguiría en el trono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios puede haber dicho que ya te dio un hijo, pero no, ni pienses que él va a heredar el trono, ¿eh? O sea, tuviste en tu pecado así, no. Dios es misericordioso. Dios nos está mostrando lo que puede hacer con un hombre completamente arrepentido y humillado por su pecado, ¿no? Así. Dios puede tener misericordia y traer un fruto de eso. Es lo que está haciendo aquí. Decía un comentarista Trapp, decía, los mejores hijos de David vinieron de Betsabé porque ellos fueron el fruto de su humillación. Los demás hijos, aún todos los demás hijos que tuvo antes de Salomón, los tuvo realmente en su pecado. Él seguía acumulando mujeres, ¿recuerdas? Pero aquí fue cuando dijo, ya, me arrepiento. Y Salomón realmente es el primer hijo que tiene, ¿no? Con un arrepentimiento y una humillación sincera en su corazón. Y es el siguiente rey. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué vemos aquí? En Dios hay perdón y también restauración. ¿Se dan cuenta? Dios está restaurando. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas hecho, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar, y Él es fiel y justo para limpiar. Aquí lo vemos, la vida del rey David es un claro ejemplo de eso. Dios le dijo a través de Natán, te he perdonado, no vas a morir, pero hay consecuencias con las que tenemos que tratar, David. Vamos a ir tratando, vamos a ir limpiando todo eso. Y lo primero fue esto. Ahora le da un hijo, el cual es Salomón. Pero dice el texto que Dios lo amaba, ¿no? Dice, al cual amó Jehová, final del verso 24 y verso 25, y envió un mensaje, o sea, Dios por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. O sea, David le pone Salomón, pero Dios le pone Jedidías. El nombre de Jedidías significa amado de Jehová. Amado de Jehová, por eso dice al final del verso 24, al cual amó Jehová, amado de Jehová. Y es lo que te decía, y digo, no es que los demás no hayan amado, ¿no? Me recordaba este versículo lo usa Pablo, ¿no? Hablando de la misericordia de Dios, dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿no? Y no es que Dios ame a unos y otros no. Realmente es la elección de Dios, su misericordia. Pero aquí es muy claro, Dios está amando al fruto ¿de qué? De la aflicción y del arrepentimiento de este hombre. Y lo está amando y le pone el nombre de Jedidías. Dios le está diciendo a David que él amaría a este hijo suyo con Betsabé. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué vemos aquí? Pues en Dios no hay rencor, ¿no? No hay rencor de Dios.
Él ha perdonado completamente a David. Le ha bendecido ahora con una familia, con un hijo. ¿Cuál va a ser el siguiente rey de Israel? Entonces vemos esto, ¿no? Hablando del perdón y las consecuencias. Dios está ahí, Dios es fiel y Dios es justo. Y aunque pueda haber consecuencias por tu pecado, que seguramente las va a haber, Dios está contigo, así como estuvo con David. ¿Qué tienes que hacer? Vemos el ejemplo de David. Humilla tu corazón. Humíllate delante de Dios. Ve delante de Él. Aflige tu corazón. Eso es el ayuno y la oración. ¿Y Dios qué hace? Va a perdonarte y va a limpiarte, va a restaurarte. Es lo que está haciendo con David. Pero no termina ahí. Fíjate lo que termina ya el capítulo, verso 26. Dios sigue haciendo una obra. Dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Entonces, la historia de esa historia que está retomando aquí más bien es la historia de la conquista de los amonitas, y esa historia lo que vemos que fue interrumpida con este incidente del pecado del rey David. Y ahora la narración vuelve a enfocarse en esta guerra contra los amonitas, ¿no? Es lo que dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón. Pero interesante de esto es que mientras David estuvo envuelto en su pecado, ¿no? Toda la historia que comenzó en el capítulo 11, Israel no pudo avanzar en la batalla. Porque es hasta que David se pone a cuentas con Dios que Joab puede tomar la ciudad real de Rabá. Fíjate, déjame recordar esto en el capítulo 11. ¿Cómo inicia el capítulo 11? Verso 1, que es cuando narra el pecado de David, pero ve lo que nos decía el versículo 1. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Recuerdas que veíamos el primer problema de David fue no estaba en el lugar donde tenía que estar, ¿verdad? El tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, el rey no estaba ahí. Envió a su ejército, pero no estaba. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, eso, ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Y regresa esto, ¿no? Joab está en batalla. Ya pasó un año, recuerda. O sea, el hijo ya murió, o sea, nació, o sea, fue concebido, nació y murió. O sea, ya pasó más de un año. ¿Ok? Ellos ya no podían tomar la ciudad. Es hasta este momento. ¿Se dan cuenta? Y así es. Muchas veces nos damos cuenta que nuestro pecado puede estar estorbando en el avance de la obra de Dios en nosotros. Y va a ocurrir eso, siempre, ¿no? El pecado siempre va a ser un estorbo. Muchas veces Dios, en su gracia, su misericordia, no nos permite avanzar más. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando. Y tenemos que tratar primero eso. Es lo que hace Dios aquí. Dios no le iba a dar esa victoria hasta que David confesara esto, lo que estaba haciendo, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? Joab de repente avanza, ¿no? Regresando al capítulo 2, el final dice: Joab pelea contra los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Y aquí ya toma la ciudad real. Y entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas, ¿no? Le dice: ya lo hice. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Joab está honrando a David, es lo que vemos aquí, ¿no? Joab, aunque era un hombre pues perverso, malo, aquí lo está honrando, ¿no? Lo está honrando como rey, porque él no decide tomar la ciudad y tomar la honra que eso conlleva. Al contrario, Joab le manda a decir a David que él vaya y tome la ciudad para que se le reconozca como el rey. Y creo que eso es parte de lo que te decía, de esa gracia y misericordia de Dios obrando, ¿no? Sabemos que te va a haber más consecuencias en la vida de David. De aquí en adelante, el capítulo 13 en adelante, nos va a hablar de todo lo que pasó. Lo que Dios le dijo: la espada no se va a apartar de tu familia. O sea, 3 hijos más de David van a morir por problemas familiares, ¿no? Y va a ocurrir. Pero de alguna manera Dios ya está restaurando a David aquí, ¿se dan cuenta? O sea, David va a ser reconocido como ese rey. A pesar de lo que ocurrió ahí, él va a seguir adelante. Joab lo llama y le dice: toma tú la ciudad para que
tú seas reconocido. Verso 29. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro. Un talento son 37 kilos. Entonces dicen muchos, o sea, ¿quién va a llevar una corona en la cabeza de 37 kilos? Todo el tiempo estarías así, o sea, ya tu cuello estaría tronado, ¿no? Algunos dicen que más bien está hablando de su dios, que era Moloch. Se confunde el nombre, ¿no? de este rey, ¿no? Que menciona ahí. Entonces más bien era como el dios de ellos, ¿no? Pero lo que hace es eso, quita la corona y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. ¿Qué vemos en la parte final? Pues el David victorioso, ese rey regresando de la victoria, ¿se dan cuenta? Y como te decía, eso es parte de la gracia de Dios. Esta es parte de la restauración de Dios. Ahora David vuelve al lugar donde debía de estar, en la guerra, y Dios le da la oportunidad de seguir su reinado. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan con Saúl? Dios le dijo, voy a quitarte el reino. Eso fue lo que le dijo a Saúl. Te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro más. A David precisamente. Pero aquí vimos todo lo contrario. A David le permitió seguir con el reino. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento sincero. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que cambió todo. Vimos un rey totalmente diferente, confrontado, pero aceptando su pecado, confesándolo, arrepintiéndose, ayunando, orando, afligido, dolido. Y eso cambió todo la vida de David. Si te decía, las consecuencias van a seguir, van a afectar en su vida, pero David sigue siendo ese hombre que está exaltando a Dios y se sigue viendo como ese bienaventurado. Y Jesús habló de eso, ¿recuerdas? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que se afligen por su pecado, bienaventurados los mansos. Y es exactamente lo que vemos en la vida de David. En Saúl no vimos eso, pero en David sí. Y Dios le permite seguir siendo ese gran rey, que fue el rey David. David estaba en victoria una vez más. Su pecado no lo condenó a una vida de derrotas, de fracaso. ¿Por qué? Por lo que te decía, hubo una confesión genuina de arrepentimiento en él. Si el día de hoy te sientes así, dices, no prospero, llevo un año, no puedo avanzar, no me va bien, las cosas te resultan mal. Quizás hay algo ahí que Dios está tratando y tú no te das cuenta. Necesitas verlo el día de hoy. Y quizás a través de este estudio Dios ha estado mostrando, ha estado diciendo, hey, así como Natán te está confrontando, diciéndote, tienes que reconocerlo, tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo, tienes que humillarte. Y creo que es algo lógico. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero la bendición no va a llegar en el pecado, ¿verdad? La bendición llega cuando somos obedientes, cuando estamos humillados, cuando lo buscamos de corazón. En la vida de David, pues sí hubo juicio por el pecado, pero eso no significó que su vida estuviera arruinada. La confesión y el arrepentimiento, lo que vemos es esas dos cosas, confesión y arrepentimiento, son las llaves que abren precisamente eso, la misericordia y el perdón de Dios. Totalmente. Y vemos eso, el perdón de Dios total. O sea, al grado de decirle, o sea, Betsabé ya es tu mujer. No ha pasado nada. ¿Se dan cuenta? No ha pasado nada. Así es el perdón de Dios. Pero ese perdón llega hasta que realmente nosotros estamos dispuestos a confesarlo y arrepentirnos, apartarnos de él. Como te decía, algo que vemos en la vida de David, nunca más lo volvemos a regresar a ese pecado. Seguramente pecó en algunas otras áreas en su vida, ¿verdad? Como muchos de nosotros, pero por lo menos no regresó a eso. Se entendió, he pecado contra Dios. Y el día de hoy
Dios quiere eso, que tú y yo entendamos eso, que nuestro pecado es contra Él. Nuestro pecado va a afectar a los demás y son las consecuencias, pero principalmente estamos pecando contra Dios. Y lo que necesitamos hacer ahí es confesarlo inmediatamente, no tardarnos. David se tardó un año, y muestra la aflicción de ese año en el Salmo 32, como te decía. Así se sentía. Mientras callé, así me sentía. Pero ahora es diferente. Soy bienaventurado. Y Dios quiere eso, que seamos bienaventurados. ¿Okay? Pero necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Sí? En Dios hay perdón, en Dios hay restauración. Va a haber consecuencias, pero recuerda esto, hay perdón y hay restauración. Y sobre todo, Dios quiere seguirse glorificando. Dios se va a glorificar en la vida del rey David. Es el gran rey de Israel, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene un gran Dios, misericordioso y perdonador. Es el mismo Dios que tú y yo tenemos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias por permitirnos verte. Señor, veamos eso en el capítulo 11, donde vemos el pecado de David. Nunca te vemos mencionado, Señor. Solo vemos a David pecando, encubriendo su pecado, Señor, y engañando, mintiendo, asesinando. Pero en este capítulo ya te vemos a ti, Señor. Y esa esperanza para todos nosotros, Señor. Porque a veces nos podemos encontrar así, Señor, con el capítulo 11, nuestro pecado, envueltos en él, tratando de encubrirlo, pero agregando más pecado en nuestra vida, Señor. Y lo que necesitamos es llegar a ese capítulo 12 donde somos confrontados, Señor, donde podemos escuchar tu voz, llamándonos al arrepentimiento. Ayúdanos a responder como lo hizo David, Señor. Sin justificaciones, sin peros de nada, sin minimizar sus actos. Simplemente he pecado contra Dios. Y seguir ese camino que vimos hoy, Señor. Un hombre afligido, humillado, orando, ayunando, adorando, Señor. Confiando en ti, Señor, aún después de las consecuencias, del costo de su pecado, Señor. Él pudo levantarse y adorarte, Señor. Ayúdanos a verlo así. Entender, Señor, que aunque podamos estar sufriendo consecuencias por nuestro pecado, somos bienaventurados, Señor, porque hemos sido perdonados por ti. Así como tú perdonaste a David, Señor. Ayúdanos a experimentar ese perdón, Señor, y esa bienaventuranza, sabiendo que tú no solo nos perdonas, tú restauras, limpias, Señor. Y tú puedes hacer eso en nuestras vidas, Señor. Así como tú fuiste limpiando el corazón de David, Señor, lo puedes hacer en nosotros el día de hoy, Señor. Tú puedes restaurar nuestras vidas, Señor. Lo has hecho con muchos de nosotros y puedes seguir haciéndolo. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Gracias, Señor, por mostrarte de esta manera en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Recordanos que eres este Dios que perdona y que limpia, que restaura, en el cual hay esperanza, hay vida eterna. Gracias, Señor, por el camino de salvación que nos has dejado en Cristo Jesús. Y gracias por eso, Señor, por ese sacrificio, por dar a tu Hijo en lugar nuestro, el justo por los injustos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.